Listo. This meeting is being recorded. Marisol, tú estate. Vale. Aquí, ya verás que aquí este es un encuentro conversacional y vamos a estar, y no, seguro que no estás ni documentada ni desconectada, o sea que tú tranquila. No, seguro que sí, pero bueno, siempre tan procuraré estorbar poco, y muchísimas gracias a todos por dejarme entrar. Pero por favor, o sea, esto es encantadísimo de la vida. Bueno, entonces, comparto un momento tu pantalla y os cuento el rollito inicial estándar que contamos siempre, y lo siento para aquellos que lo conocéis, pero bueno, es un poquito como tratar de contextualizar. Estamos en este encuentro periódico, que ahora hablaremos de él. Es un espacio que hacemos de emergentes. En emergentes estamos trabajando como con cuatro grandes espacios, que es lo que llamamos Inspiramos, que es una zona de encuentro, de abrir un poco ideas, reflexionar, conectarnos entre gente variopinta en el mundo. Luego tenemos, y este encuentro está dentro de ese ámbito de Inspiramos. Tenemos la parte de Colaboramos, que ya estamos haciendo acciones concretas, está escrito ya en grupos más ordenados y más cerrados. Tenemos la parte de escuela, que como su nombre indica, pues ya son procesos sistematizados de formación en estos aspectos, y luego la parte de trabajar en proyectos y demás, ¿no? Entonces, dentro de esta parte de Inspiramos, de esa primera pata que es abierta, lo que hemos hecho ha sido un ciclo. En este caso hemos hecho un ciclo de encuentros que va de septiembre del 21 a junio, y a lo mejor lo ampliamos a julio del 22. Depende de una persona que está por aquí hoy, y si se anima, pues ampliaremos a julio. Hemos ido haciendo una especie de recorrido ordenado en las cuatro escalas de lo que es el mundo, si queréis, que nos atañe, de la escala de personas, de relaciones entre personas, de organización y ecosistema, y ahora estamos entrando en el 9, 10 y posiblemente el 11 en un contexto de meternos ya en experiencias reales. Hasta ahora hemos teorizado, divagado, compartido, reflexionado y demás bastante, y ahora queremos aterrizar un poco en esa línea, ¿no? Y entonces, dentro de ese aterrizaje, y dejo de compartir pantalla, simplemente abusando de la buena voluntad del Anchor y de José Luis, pues le planteamos, además de que si nos concedía este baile, si nos concedía este vals, si nos dejaba hacer un pequeño experimento con ellos de intentar buscar una cierta calibración de cómo está yendo el Anchor, ¿no? Entonces, queremos hoy hacer aparte de que nos van a contar pues un poco toda la trayectoria y el camino que han recorrido y todo esto, vamos a hacer una especie de formato de calibrar como 7 grandes potenciales en una organización, y que si nos funciona bien, queríamos repetir este ejercicio a cada nueva organización con lo que tengamos estas conversaciones. Y si nos funciona bien, entendemos que en el tiempo lograremos sacar patrones entre unos y otros de qué cosas funcionan mejor, dónde están las dificultades, y hacer una especie de análisis un poquito ordenado de esta situación, ¿no? Y yo poco más tenía que contar de introducción, más allá de eso, el Anchor. Yo les conocí a José Luis en Barcelona hace unos 4 años, le di la comida, porque recuerdo que comimos juntos, y dije, ¿podemos comer juntos? Y le di la comida, porque no lo hice más que preguntar, mientras yo comía, él trataba de responder. Y la verdad es que fue súper interesante, súper apasionante. Luego, al cabo de unos meses, subimos a Bilbao, estuvimos charlando una mañana con Pilar, otra compañera nuestra de Emergentes, que no está. Y la verdad es que siempre ha sido una persona que nos ha abierto sus puertas y las de su organización y todo, pues como son ellos, de una manera absolutamente generosa. Y pues nada, usando y abusando de esta situación, pues les hemos propuesto, oye, ¿nos ayudáis a inaugurar este nuevo miniciclo que vamos a hacer de organizaciones que ya están en otra onda? Y aquí estamos. Así que sin más, yo, José Luis y Ander, sí que si os presentáis un poquito vosotros mismos y contáis un poquito lo que hacéis y habláis lo que queréis del Anchor y demás, y luego ya entraremos en la parte, ya si queréis, de ese calibrado que queríamos hacer. Perfecto. Lo primero, gracias. Y gracias por esta oportunidad, y creo que hablo en nombre de los dos. Es un honor que nos hayáis tenido en cuenta para este tipo de ejercicio, de verdad, porque para nosotros es muy interesante, de alguna forma, ser partícipes y poder compartir experiencias en ese sentido. Y bueno, si quieres me presento antes de que Ander se presente. Yo soy José Luis, pertenezco a la organización a día de hoy. Ahora os contaré un poquitín para poner en contexto, pero nada, 2-3 minutos, lo que hacemos y lo que somos. Y yo formo parte del equipo de pilotaje, estoy coordinando el equipo de compromiso, y de una forma
pertenezco a varios equipos dentro de lo que es Lancor, de los equipos gestionados, tanto SC, que es el equipo comercial, y SEAP, que es el equipo administrativo, ¿vale? Y llevo en Lancor desde el 2004. Ander, te dejo que te presentes. Empiezo. Pues nada, yo también agradecido de poder estar aquí. No tengo la experiencia que tiene José Luis a la hora de comunicar y demás, las experiencias que tenemos ahí en el día a día, pero desde luego que para mí es un placer y trataré de contestaros y de hablar con vosotros lo mejor posible. Yo llevo en Lancor desde el año 2011 y he trabajado principalmente en los equipos de producción, los equipos donde fabricamos, y desde hace pues unos 6 años o así pasé a formar parte también del equipo del Consejo Rector, ya que somos cooperativa, y desde hace un añito soy el presidente de la organización, bueno, del Consejo Rector. Y bueno, pero mi experiencia laboral principalmente ha estado en los equipos de trabajo, de fabricación. Sí, es interesante porque desde el principio Pedro me dijo, o yo le propuse si podíamos invitar a otra mirada más, y creo que Ander es muy interesante lo que pueda aportar, tanto en el proceso en que estamos a día de hoy, por el hecho de cuando se incorporó en Lancor y tener esos dos puntos de vista. Yo viví desde el principio el cambio organizacional, Lancor y Ander se ha incorporado un poco posterior, y creo que es interesante ese tipo de figura, teniendo en cuenta que ahora mismo está desempeñando un papel y un rol muy trascendental dentro de la organización. Vale, pues si queréis, me tomo 2 minutos y comparto pantalla, Pedro, y presento José un poco Luis, lo que necesites, no vayas Nada. agobiado. No, más que nada porque creo que lo interesante viene luego. Y no sé si lo veis un poquitito. Está compartiendo, sí, lo vemos perfectamente. Vale, voy a ser breve. Simplemente quiero ponernos en contexto porque creo que es importante luego a la hora de entender todo lo que os vamos a contar, ¿no? En cierto modo, ver de dónde venimos. Bueno, estamos en Bilbao. Somos ahora mismo 95 personas en Lancor y facturamos unos 20 millones, ¿vale? Como creo que muchos sabéis, pertenecemos a NER Group, al nuevo estudio de relaciones, dentro de una asociación en la que son unas 18 asociaciones dentro de que no nos vincula nada salvo la forma de cómo nos relacionamos internamente. Fabricamos y diseñamos motores eléctricos, ¿vale? Sobre todo para el mundo de la elevación. El 90% son motores para el mundo de la elevación. Los motores del ascensor que tenéis en casa, eso hace Lancor, ¿vale? En principio. Aunque ahora estamos en un proceso de diversificación y estamos también metidos en el tema de la mineólica y algún otro sector más de tracción de movilidad eléctrica, ¿vale? Estamos en Bilbao, como os he dicho, y sí que quiero un poco situaros en esta línea de vida, ¿vale? Lancor, que se llamaba antiguamente el Orreaga Industria Eléctrica, en el 43, que estaba aquí en el centro de Bilbao, en Zorrozaurre, ¿vale? Era una empresa de 400, un montón de trabajadores, hacía de todo en aquel momento, ¿vale? Para que veáis que lleva una historia. Llegó una ventolera de crisis, un problema de crisis hacia los años 90, y los trabajadores cambiaron de estrategia y se dedicaron al mundo de los ascensores. Hicieron un mundo de motores para ascensores, un contacto con un cliente y de alguna forma se convirtió en SL, donde los trabajadores eran los dueños de la empresa en forma de SL, ¿vale? Cambio estratégica, ya se quedaron en más pequeña. A partir de ahí, en el 2000, yo me incorporo en el 2004, tenía experiencia laboral como jefe encargado en el mundo de la distribución. Salgo un poco huyendo de ese tipo de experiencia porque no me compensaba y estos trabajadores tienen un acuerdo en el que cuando se prejubilaba un socio podía entrar un familiar. Pues mi padre me decía, ¿cómo te vas a meter aquí? Que son unos vagos, que no sé qué, no sé qué. Y yo quiero cambiar, ahí está, me voy allí, ¿cómo es el trabajo? Me decía, el trabajo es sencillo, ¿vale? Y me metí a Lancor a trabajar. Eso fue en el 2004. ¿Vale? Y empecé a trabajar en la línea, era conexionando motores, en ese sentido. Lancor justo en ese momento empieza un proceso de cambio de producto y se meten los motores síncronos, lo que atrae nuevos clientes más internacionales, ¿vale? Hasta ahora estaba funcionando como una especie de taller con empresas nacionales y de repente entran unos clientes con motores síncronos de nueva tecnología como Yaskawa y Schindler, ¿no?
Y eso hace que haya una especie de choque dentro del Ancor, ¿no? Empieza la crisis en ese momento. Cuento esto porque en esa crisis es cuando aparece la oportunidad, ¿vale? Estamos hablando del año 2005 y hay una especie de peligro en Ancor porque hay un gran contrato que se puede echar a perder por los atrasos, no salen las máquinas, por ese tipo de choque cultural que existe, y el Consejo de Administración decide de una forma quitarse del medio al gerente. Tener en cuenta que éramos una empresa tradicional, fabril, de fabricación, con sus encargados, con en todo momento sus jefes y sus direcciones y tal. Y ahí, más que nada un poco por casualidad, pues ese Consejo de Administración, por prestigio, ve en una noticia que Koldo Salachaga, que era un referente aquí a nivel de Euskadi, por el éxito que había tenido en Irizar, se jubilaba. Y le mandaron una especie de correo, pues oye, ¿nos podéis asesorar? Porque ten en cuenta que al final era un consejo de administración que estaba un poco liderado por los sindicatos, que hacían elecciones y así en función hacían el consejo de administración, y se vieron un poco perdidos y buscaban a alguien que les pudiera asesorar. Y ahí fue la casualidad en que aparece la figura de Koldo y su equipo, que salía justo de Irizar en aquella época, ¿no? Entonces Koldo habla con el consejo de administración, presenta lo que es un cambio radical, que es un poco, ya conocéis, todo esto de que el modelo basado en las personas, el nuevo estilo de relaciones, como quien dice, pero fuimos los primeros, ¿vale? Cuando aquello no existía todavía lo que era el NER como tal, NER Group. Y se produce el cambio brutal en el Ancor hacia el 2006. En diciembre de 2005 empieza el asesoramiento y un cambio total en cuanto a la cultura dentro de la organización. Es decir, de pasar a fichar a no fichar, de pasar todos los equipos autogestionados. Y ahí empieza un poco la aventura, ¿vale? Ahí se crean coordinadores, es decir, que si os acordáis, os he comentado que en ese año teníamos problemas con el cliente. La presión del cliente era que se contratara a un director de producción, un director comercial, un director de I+D, y la apuesta del nuevo estilo de relaciones fue vamos a dar oportunidades a las personas dentro de la organización. De ahí que yo pasé de la línea un poco a formar parte del equipo de pilotaje y a coordinar, no me acuerdo, el tema financiero, porque yo había estudiado económicas y empecé a coordinar el tema financiero en aquella época, era el coordinador financiero, que luego he pasado por muchos equipos. Y ahí empezamos la aventura, luego ya hablaremos de todo ese tipo de aventura. De alguna forma empieza a funcionar, que es un poco lo que hemos hablado previamente de la reunión, es decir, empieza a haber una especie de resultado muy rápido, sobre todo la clave fue por el tema de que enseguida el propósito del cliente de cumplir el servicio se metió en vena en todas las personas del Ancor, luego ya hablaremos de todo esto, pero en principio eso hizo que enseguida se viera un cambio brutal en cuanto al servicio, que estábamos atascados y empezaban a salir las máquinas, empezamos a entregar a tiempo, solamente con abrir un poco a toda la organización en lo que era la situación, la transparencia y ver un poco y buscar la implicación de todos los equipos, y enseguida se consiguió eso. Es algo que creo que a día de hoy todavía tenemos, o sea, ese propósito que igual no se hizo de una forma consciente, pero existe todavía a día de hoy, de que las máquinas no tienen que salir nunca tarde, y somos una organización que mucha clave de su éxito es que tenemos un índice de servicio del 99%. Es decir, no sale una máquina tarde porque las 95 personas del Ancor están con eso metido entre ceja y ceja. Y viene de aquella época, cuando vimos ese miedo, ¿no? Nos sumamos a este carro en una asamblea en la que no sabíamos dónde nos metíamos. Simplemente, bueno, había una propuesta por parte de Koldo y con el asesoramiento de Koldo y Kavika empezamos la aventura, ¿vale? Y a partir de ahí, bueno, pues todo muy intenso, muy intenso, muy intenso. En 2009 se funda lo que es NER Group, ¿vale? Y en el 2011, creo que entras tú, Ander, ahí, ¿no? Ya. Vale, ahí ya se incorpora Ander. 2011. En el 2011. A partir de aquí ya Ander nos puede contar más cosas. Y había una especie de proceso cuando se incorpora Ander, yo creo ya que estaba empezado, que nos costó 2-3 años, en el que os acordáis que los socios eran los dueños de la propiedad. Había una especie de incongruencia, ¿no? Se iban jubilando las personas que pertenecían al Ancor, que eran las dueñas de la organización, de la SL, y de alguna forma surgió ese tipo de necesidad de, oye, vamos a darle sentido a esto. Entiendo que nosotros, si queremos ser dueños de nuestro destino, deberíamos buscar un proceso de que la gente que esté en el Ancor sea la dueña de su propio destino, ¿no? Y creamos un proceso
de compra de acciones y convertirnos en cooperativa. Eso se llegó al 2013. En el 2013 nos hicimos cooperativa, ¿vale? Y ahí es cuando empezó nuestra historia desde la cooperativa, ¿vale? Que también es un cambio cultural importante dentro de la organización y también ha sido un choque a tener en cuenta dentro de toda esta evolución, ¿vale? A partir de ahí, bueno, pues ha habido diferentes fases en las que hemos ido hacia abajo, hacia arriba, con más ánimo, menos ánimo. Hemos tomado un montón de medidas, luego podemos hablar de ellas. Y ahora nos encontramos en un nuevo proceso, donde Ander es el presidente, en el que estamos dando como una especie estamos a punto de dar un paso de reinvención, que en el fondo tengo la sensación de que lo estamos reinventando continuamente. Pero otra vez estamos en ese proceso en el que nuevamente desde el equipo de KVK, creo que la experiencia que han tenido, van a volver a entrar dentro de la organización para intentar dar un salto en muchos aspectos, ¿no? que hasta ahora, pues luego veremos, analizaremos, ha habido cosas que creemos que han estado chirriando y que hemos estado trabajando sobre ello. Vale, hasta ahí creo que es un poco, Ander, no sé si algo más podíamos destacar de lo que fue la historia del Anchor, más o menos, momentos claves. No, yo creo que a rasgos generales lo has dicho todo fenomenal. A mí me venían a la mente vivencias de cómo viví el momento de incorporación y Pues los cambios que han venido después, pero bueno, que casi es más a nivel personal, más que a lo que es a modo de historia, ¿no? Historia un poquito de los sucesos clave, así que yo creo que lo has explicado muy bien. No, pero creo que es interesante, Ander. Yo, por ejemplo, ya os cuento, yo vine de un sitio donde estaba haciendo de jefe, estaba harto de perseguir a las personas, estar todo el día discutiendo, ahí perdí toda mi pelo perdido en esos años que estuve haciendo de encargado en el mundo de la distribución, y solo buscaba un trabajo cómodo, solo buscaba, oye, por las mañanas, vi que no era sucio, conexionaba, o luego horas extras te las pagaban, o sea, estoy de puta madre, era mi relación trabajo-comodidad, y estaba muy a gusto hasta que me subieron a la asamblea y dijeron, oye, no podemos seguir así porque hay un problema, estamos perdiendo 400.000 euros y si esto no se da adelante, la empresa va a tener tal. Y es cuando ya dices, ostras. Sí que es cierto que enseguida lo que nos cuentan, lo que me proponen, sí que es cierto que hago una apuesta clara por ella porque veo que siempre de una forma sabía que lo tenía ahí, pero hasta que no te lo presentan, no lo ves y dices, ostras, esto tiene mucho sentido, ¿no? Y ahí sí que es cierto que tomo un papel en el sentido activo de empujar. Yo me he dado oportunidad de desarrollarme porque yo hasta ahora que había hecho económicas no había tenido ningún tipo de oportunidad profesional y en Lancor, gracias a todos mis compañeros, de repente he podido viajar, trabajar a nivel comercial, llevar financiero y de una forma curiosa, hablando de la experiencia que dice Ander, es muy interesante cómo dentro de esta forma de relacionarnos, cómo la propia organización y mis compañeros y mi equipo ha dejado que vaya pivotando hacia donde realmente me apasionan las cosas, que es el trabajo en equipo, ¿no? Y del tema. Y ha sido curioso cómo de alguna forma he podido tener oportunidad de meterme en el hueco que a mí me estoy coordinando el equipo de compromiso, que es un poco llevar todos los equipos. Y eso es a destacar, es decir, que de una forma he podido tener la oportunidad de desarrollar toda mi pasión en lo que realmente me gusta, ¿no? Que es el tema del trabajo en equipo, la colaboración y todo su potencial. Dale, Ander, cuenta tu experiencia. Mi experiencia, bueno, pues yo venía de trabajar en el mundo de la cooperativa también, solo que en este caso yo no era cooperativista, era un trabajador más. Y bueno, aquí en España ocurrió la crisis inmobiliaria, trabajábamos también en el sector eléctrico, en el mundo de los transformadores. Aquella empresa empezó a ir muy mal y me vi necesidad de empezar a buscar trabajo. Estaba, para que os hagáis la idea, trabajaba en una cooperativa, pero una cooperativa, digamos, tradicional, con sistema jerárquico y no muy diferente de lo que podría ser una SA o una SL. Total, que en esa situación pues, se me dio la oportunidad de poder ir a Lancor. En la entrevista estuve ahí con José Luis y me empezaron a hablar pues, de la forma de funcionamiento por líderes, compartiendo la información, trabajo en equipo, con libertad, sin fichar y demás. Y yo no me lo creía. Cuando me lo contaban, pues... como, ¿cuándo empiezo? ¿Puedo empezar ayer? Madre mía, totalmente diferente a lo que había visto y en cierto modo tampoco me hacía la idea realmente de lo que había. Tuve mucha suerte, pude entrar a trabajar al de muy poquito y lo dicho, una forma de trabajar totalmente diferente. Yo entré, como os he dicho antes, a las líneas de trabajo, de fabricación, y era un sistema de trabajo, nada de trabajos individuales, sino todo
coordinado con el equipo, con un objetivo común, muy colaborativo y con cosas tan buenas como la flexibilidad y la libertad de poder no tener que estar sujeto a un reloj, sino más bien a un objetivo, un compromiso que era colectivo. Y de hecho, para que me empapara un poquito bien del cambio que suponía de un sistema de trabajo tradicional a este, me colocaron en un equipo en específico que funcionaba muy bien y me encantó, aprendí un montón, la gente fantástica y, y bueno, de ahí al de poco empezó, cuando ya estaba empezando a sentarme, pues si había tenido una mala experiencia en la cooperativa, pues justo yo entré en el 2011, pues en el 2013 fue cuando ya se hizo la transformación de que el Ancor pasara a ser cooperativa también. Y bueno, seguimos adelante con nuestras dificultades y nuestras chispas internas. Pero bueno, esto dio un poquito paso a que, pues más o menos sería por el 2017, creo recordar, pues que salió la oportunidad y decidí dar el paso a poder formar un poquito más parte de esas decisiones y es cuando me presenté para el Consejo Rector, primero como secretario y en estas últimas, desde el año pasado, de presidente. Pero vamos, que digamos que el contraste más claro para mí en todo este proceso fue de pasar de un sistema jerárquico en el que tú básicamente estás ahí para hacer una tarea en concreto y no importa nada más, que ejecutes esa tarea y ya está, a entrar en la Ancor y formar parte de todo lo que envuelve la organización, ¿eh? Que se comparta contigo la información, que se hagan asambleas, que se tomen decisiones con el equipo. Digamos que en vez de dejar la pelota en el tejado de lo que serían los jefes, la pelota pasa al equipo. Ha dicho José Luis antes que el compromiso está grabado a fuego. Pues es que el compromiso era el santo grial, es que no se podía fallar, no podía irse nadie sin cumplir con el objetivo. Y si ocurría algo, todo el mundo tiene muy claro que hay que hacer algo para solucionarlo. Y bueno, no sé si... Creo que he mezclado un poco bastantes cosas, pero bueno, digamos que desde el 2011 que entré hasta ahora, yo entré en un momento muy dulce de este estilo de relaciones, de esta forma de organizarnos, muy bueno. Todo el proceso de cambio era a positivo, el resultado del Ancor, todo el trabajo estaba yendo a mejor, a más, y la gente estaba enchufada, pero es verdad que a lo largo de los años también he vivido el desgaste de las personas, digamos que personas que dejan de creer, personas nuevas que se van incorporando, necesidad de volver a reconectar con la cultura, con los valores, volver a trabajar en ello. Antes decía José Luis que da la sensación de que estamos cada poco tiempo como reinventándonos, ¿no? Y es que cuando tienes una cultura que es radicalmente distinta a lo que al menos hay en tu entorno, constantemente va sufriendo cambios, viene nueva gente, vienen nuevas ideas y hace falta un poquito volver a trabajar en enchufar a la gente de nuevo con lo que es nuestra forma de hacer las cosas, ¿no? Porque si no, al final cada uno va yendo hacia lo que puede ser más cómodo o lo que en un momento dado le puede interesar más, ¿no? Entonces tenemos mucho trabajo de reinventarnos, de volver a establecer esos valores que tanto nos unían antes, pero que a lo largo de los años o bien se han desgastado o con la incorporación de nuevas personas, que al final estamos hablando de que desde el 2006, pues prácticamente el 50% de la plantilla es nueva. No estoy seguro ahora de los números, pero una gran parte es nueva. Entonces hay mucha gente que no ha vivido ese cambio, no ha vivido el por qué, la ventaja de, sobre todo si hablamos además de personas que son muy jóvenes, que apenas han visto lo que ocurre en otros sitios, pues vienen aquí, esto es lo que hay, me parece muy bien y ya está. Pero por eso hace falta volver a trabajar en esa parte didáctica, compartida, de qué es lo que queremos hacer, cómo queremos hacerlo. Somos autogestionados, pero ¿qué significa la autogestión? ¿Qué significa la libertad? ¿Qué significa el trabajo en equipo? Pues tenemos mucho trabajo en eso. Y en ello estamos. Sí, y eso es un poco lo que queríamos contaros y poneros en contexto. Yo creo que nos podríamos contar 2 horas o 3 horas cada uno de todo lo que, porque son muchos años, desde el 2000, ya 17 años. Así que mejor que pasemos al formato. Dejo de compartir, ¿eh? Pedro, estás sin micro.
es una buena cuestión. Nada, que estaba dando las gracias a Ander y a José Luis, que me parecía que había sido una buena contextualización, y simplemente le pasaba un poco la palabra a Carmen. Carmen, tenemos esta diapo y la siguiente con los textos. Como tú quieras, ponemos una u otra, como tú veas. Sí, a mí me gustaría hacer como una reseña primero de lo que han comentado aquí los compañeros, José Luis y Ander, ¿no? Para contextualizar también desde la visión y desde lo que ahora os queremos proponer para abrir esta conversación. Me ha llamado mucho la atención lo que habéis contado, que ya vuestra empresa desde un inicio es una empresa que tiene las miras bien abiertas, ¿no? En cuanto a que se va adaptando en cuanto a las necesidades que le va demandando el tiempo, ¿no? Me ha llamado la atención ese desde el 1943 en que era una SA, como luego pasa a ser una SL, como luego esto que comentabas también, José Luis, ¿no? Hablabas de que llega un momento en el que queremos ser dueños de nuestro propio destino y nos conformamos como cooperativa. Eso ya es un detonante de cuando una organización está en una sintonía de apertura y de ir avanzando y evolucionando, ¿no? Como decía Sander también, de hacer esa reinvención permanente, que realmente es esto, ¿no? Es un crecimiento constante. Y también me ha llamado mucho la atención esa importancia, como digo, de esta mente abierta, el cómo habláis de la necesidad de colaborar y sobre todo de cómo redunda eso en un compromiso por parte de las personas dentro de la organización. También me ha llamado la atención esto que has dicho, Ander, ¿no? De que cómo tú accedes a esta organización, te sorprendes porque no es lo habitual, ¿no? Y entras ahí en un contexto de cambio, de algo que es jerárquico, que parece que sea lo habitual, entras a un mundo, a un oasis perdido en el desierto, que de repente es Lancor y aparece ahí como personas que se autogestionan, ¿no? Y además hace un tiempo atrás esto realmente es muy valorable, ¿no? Es como un buen punto de partida para ver qué organizaciones son las pioneras que están en esta disposición de emprender lo nuevo, ¿no? Y también hablabas de ese compromiso como el santo grial que permite ir todos a una. ¿Sí? Son frases como que creo que son relevantes en cuanto a lo que denota una cultura de una organización y cómo luego seguramente, ahora nos iréis contando, cómo hacéis esto de tomar decisiones dentro de vuestra organización. También has comentado algunas cosas en el otro sentido, ¿no? Que como bien decíamos, esto es un proceso de reinvención constante y que sugieren también como que hemos de estar como muy presentes y permanentemente en formación y permanentemente abiertos a nuevas cosas, ¿no? José Luis también hacía referencia a que él tiene siempre sus antenas puestas hacia afuera, como también refería Juan al principio de la conversación, porque siempre tenemos que nutrirnos, aprender de afuera y que el afuera nos nutra, ¿no? Y también hablabas de que todo eso conlleva a veces un desgaste de las personas, conlleva personas que dejan de creer, conlleva también la necesidad de reconectarse permanentemente con la cultura y con los valores, ¿verdad? Y cómo todo esto, vuelvo a reincidir, es un proceso que no para, es un proceso de reinvención constante, con lo cual concluimos, esto es un proceso de crecimiento, es un proceso de seguir evolucionando, es un proceso de no creer nunca que llegamos a un sitio donde ya está todo hecho, ¿no? Es como ese movimiento. Y hay un movimiento también que sostienen los facilitadores, como el talante de José Luis o el tuyo, Ander, ¿no? Que son los que de alguna manera creen en esto y son los que están impulsando a la organización a que realmente sea capaz, pues, de mantener este nuevo formato. Y desde esta contextualización que hacemos, concluyendo con lo que vosotros habéis dicho, queríamos, como decía también Pedro al inicio, ponernos aquí en contexto con este mapa que nosotros consideramos que puede ser un mapa a partir del cual podemos construir entre todos pues estas nuevas formas de hacer que nos pueden ayudar a sostenernos o a gestionar esto de la complejidad en la que estamos, ¿no? Y que tiene mucha implicancia con estas nuevas formas de hacer que vosotros habéis estado comentando. Por eso os referimos. Ante este entorno o este contexto de complejidad en el que estamos, nosotros partimos de la premisa que muchas veces no tenemos ningún poder de influencia, ¿sí? Hasta aquí estamos de acuerdo, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer ante esta complejidad que muchas veces es inmanejable por nuestra parte? Lo que podemos hacer es fortalecernos internamente. Y entonces, desde esta premisa, nosotros hablamos y compartimos ahora, pues para que generemos entre todos, que el generar esos miembros internos de la organización supone activar una serie de potenciales que son los que van a marcar la diferencia y sostener estas nuevas formas de hacer que estamos ahora contemplando con vosotros, ¿sí? Y solamente queríamos referir un momentito
el sentido de cada uno de estos potenciales para ahora, en la conversación que vamos a tener con vosotros, abrir la posibilidad y sobre todo el entendimiento de dónde nosotros creemos que nos puede llevar a activar todo esto. Partimos de nuevo, digo, que de una visión sistémica de la organización. La organización es un sistema complejo que está formado por una serie de elementos, de personas y de relaciones entre las personas, como vosotros bien sabéis. Y a partir de ahí, estos elementos pues tienen que ver con la importancia en estos momentos de complejidad de comprender el contexto. No es lo mismo actuar en contextos simples, como hemos estado haciendo hasta ahora, como actuar en contextos de complejidad, como en los que estamos ahora. Las decisiones a tomar son diferentes. La implicación de quienes toman las decisiones es diferente. El que una persona tome una decisión o que la decisión sea tomada entre varias personas desde la colaboración es diferente. Desde ahí, importante poner el foco y la reflexión en el contexto. Por otra parte, también habéis hecho referencia a esto. El liderazgo en este momento es bien interesante. Estamos en un momento de tránsito, de un cambio de mundo antiguo a mundo nuevo, y esto, quienes están a la cabeza, en principio, tienen que ser los que marquen la diferencia dentro de la organización en cuanto a abrir posibilidades de evolución, de que las personas sean capaces de desarrollarse y de actuar desde sus propios talentos, posibilidades de generar modelos de colaboración. Valoremos también cómo están los liderazgos dentro de las organizaciones en este momento, y entremos también ahora a conversar un momentito cómo está también el liderazgo dentro del Anchor, ¿sí? Una vez tenemos en cuenta ese contexto en el que estamos, tenemos en cuenta ese liderazgo facilitador que está abriéndonos las puertas pues, para que podamos activar todo eso que nos va a dar la fuerza dentro de la organización, contemplemos, ¿existe un propósito evolutivo y alineado con todas las personas de la organización? Vital, ¿verdad? Eso también es algo que vamos a profundizar un poquito más. Existe también la posibilidad de que las personas nos desarrollemos desde nuestros talentos, desde nuestra singularidad, que como bien decía Sander, que afiancemos esos compromisos, ¿no? Que se conviertan en el santo grial, que nos hagan estar a las duras y a las maduras dentro de la organización y que nos hagan mantener ese equilibrio entre la libertad y la responsabilidad. ¿Estamos ahí? O dentro de nuestros modelos de relación, ¿cuánta colaboración está gestada o generada dentro de nuestros equipos? Y cómo se toman las decisiones, cómo estamos operando dentro de cómo calibramos esa colaboración dentro de nuestros equipos, porque es la premisa que va a dar respuesta a esa complejidad que requiere la multitud de perspectivas, no una única perspectiva, ¿verdad? Y vamos a ver también cómo configuramos esa organización o cómo está configurada esa organización en cuanto a una gobernanza dinámica. Ahí aglutinando ya los elementos anteriores, ¿no? Tenemos un propósito compartido y evolutivo, alineado con todas las personas, cómo desarrollamos esa autogestión dentro de la organización y cómo están conformados esas redes de colaboración. Y como también comentábamos al principio de la conversación, cuánto a partir de ahí, de tener bien configurados esos miembros internos, cómo nos podemos abrir al ecosistema y nutrirnos y nutrir y contribuir, ¿no? Sería un poco esta la visión que queremos proponeros a nivel de marco de abrir la conversación, ¿sí? Entonces, si os parece, podemos pasar a ver cada uno de ellos para que nos contéis un poquito más y conocer cuál es esta dinámica de lo nuevo en vuestra organización. ¿Os parece? ¿Sí? Muy bien, pues si te parece, Carmen, vamos a tocar estas 7 zonas y vamos a hacerlo en un mecanismo de hacer una serie de preguntas y que ellos nos vayan comentando, José Luis y Ander, un poco su perspectiva, ¿no? Sí que quizás comentar que aunque es posible que tengamos un espacio de conversación al final, yo creo que si en algún punto de estos veis que os llama la atención algo, levantad por favor la mano y vamos trabajando un poquito también desde preguntas, que no sea simplemente una especie de monólogo, ¿no? Bueno, pues empezamos con no es que tengan un orden concreto, pero sí, quizás el comprender el contexto, ¿no? Y entonces la pregunta que nos hacíamos es ¿en qué medida estamos pasando del piloto automático con el que actuamos a una cierta toma de conciencia que nos permite calibrar en qué escenario estamos en cada momento, ¿no? Y hacíamos una pregunta, les hacíamos a José Luis y Ander una pregunta. Cuando tomáis decisiones, ¿realmente lo hacéis desde la conciencia del escenario en que estáis operando? Si es simple, si es complicado, si es complejo, si es caótico. Y de alguna forma, ¿cómo identificáis esos escenarios? ¿Cómo los calibráis? Y ahí dejo la pregunta, compañeros.
Bueno, yo lo que he comentado, Pedro, es importante. Cualquier tipo de tema que abrir la conversación, porque pueden surgir. Creo que es interesante que desde nuestra experiencia podamos charlar sobre temas que queráis latentes. Con lo que has comentado del tema de, pues no siempre, yo creo que no siempre se tiene, no siempre se prepara bien el contexto a la hora de tomar las decisiones, pero porque somos una empresa Fabril, una empresa que fabrica, en el que el día a día la fabricación, dedicarle tiempo a contar algo, a dónde estamos y cómo estamos, a establecer cómo es el proceso de decisión y tal, pues no, eso es perder el tiempo. Hay que hacerlo de una forma tal. Entonces, de una forma consciente, no se está haciendo. Yo creo que ahora sí que estamos entrando en un periodo de reflexión y estamos intentando dedicarle más tiempo a eso. Lo que sí que creo que es fundamental, por nuestra experiencia, han sido las asambleas informativas mensuales que tenemos. Eso hace que de alguna forma todos los temas latentes sean compartidos y a la hora de tomar decisiones, pues la gente sepa de qué va, de qué y qué se oye, ¿no? Y en cierto modo también depende mucho de la transparencia y compartir información. Pero da pereza porque hay que invertir energía y tiempo y no siempre se dedica a eso tiempo, ¿vale? Con lo cual hay un desequilibrio y se nota. Quiere decir, cuando el contexto está antes, las decisiones son mucho más sencillas y eficientes y hay menos atasco. Generalmente, cuando se ha dedicado cariño al proceso, las cosas van funcionando mejor. Y en cuanto a la toma de decisiones, o Ander puede contar, yo creo que ahora sí que se está implementando de una forma consciente la toma de decisiones por consentimiento, ¿vale? Se hace un proceso de consentimiento. Hasta ahora, pero ha sido los últimos años, en el último año. Hasta ahora generalmente funcionaba más el tema del consejo, ¿no? El tema del liderazgo. Dependía quién lo decía, se enriquecía la propuesta, alguien tenía el respeto, su propuesta iba hasta el final y esa figura de líder ahí funcionaba a la hora de toma de decisiones. Pero ha sido un mix no de forma consciente. Ahora nos estamos dando cuenta de lo importante que es. Muy bien, Ander, no sé si quieres tú aportar alguna cosilla. Tampoco hace falta que estéis los dos constantemente, como os apetezca. No, creo que lo he explicado fenomenal, o sea que no voy a añadir nada que añada calidad a lo que ha dicho, vamos. Perfecto, entonces lo que teníamos era en cada uno de estos 7 puntos como una segunda parte, ¿no? Que es el autodiagnóstico. Y decíamos, bueno, de todo esto que hemos estado comentando, ¿qué consideráis que tenéis ya activado y que aplicáis y que funciona? ¿Qué cosas estarían latentes y podríais desarrollar y qué impacto tendríais si desarrollarais eso? Es un poco como dos preguntas ya un poquito de la realidad actual y la perspectiva de futuro, ¿no? En esta línea, yo creo que aquí es fundamental, y creo que Andrés está de acuerdo conmigo, son las jornadas de pensamientos estratégicos, lo llamamos nosotros, que hemos hecho algún intento de hacer una jornada en la que de una forma intentamos la involucración de todas las personas, salir del día a día, nos vamos a un sitio fuera y empezamos a hablar del futuro del Anchor, solo del futuro del Anchor, con todas las personas del Anchor con vista a 4 o 5 años, ¿no? Hablando un poco de, oye, ¿dónde estamos y hacia dónde queremos ir? En todos los niveles, no estamos hablando solo de tema sino como personas y como organización. Hasta ahora no hemos sido capaces de hacer una jornada decente en ese sentido. La que tuvimos en su momento como referencia, no es que fuera un paso en falso, pero yo creo que estas jornadas que me parece que son fundamentales para ese contexto y punto de partida para desarrollar todo lo demás, desde el punto de vista, necesitamos ahora mismo apoyo externo, porque hace falta diseño, energía, calidad de ideas, saber cómo buscar la participación y nosotros, aunque suene muy bien todo lo que estamos haciendo, pues somos 4 patateros que venimos de una empresa que hacíamos motores eléctricos y que esto nos está viniendo un poco, pues un poco, todo esto se nos escapa, ¿no? En cierto modo. Entonces, nos estamos dando cuenta de las limitaciones. Nos han puesto un torno de 5 ejes y dices, ahora utilízalo, pero primero dime cómo tengo que hacer esto. Esa es la sensación que tengo yo cuando nos inventamos ese tipo de jornadas que yo creo que Ander coincide que es fundamental, esa jornada de pensamientos estratégicos, que me parece fundamental que sea compartida, participativa y que no es fácil, simplemente hay que dedicarle tiempo, cariño y saber un poco diseñar ese tipo de ejercicio. El intento que hicimos en su momento fue en el 2000, si no me equivoco, fue en el 2017 por ahí. Pues bueno, sí, hicimos un ejercicio donde fueron 40 o 50 personas, pero estaba muy liderada por Koldo, una persona no fue muy participativa. Ahí pecamos un poco de... Y luego eso se paga, ¿vale? Eso se paga porque antes habéis comentado el tema de reinventarse continuamente. Aquí hay una palabra que es interesante, que es la credibilidad y la coherencia, ¿no?
O sea, reinventarte funciona si al final mantienes una especie de coherencia, ¿no? Y de tal, porque puede llegar a aburrir. Ya no, esto de reinventarse ya me lo conozco, ¿no? Entonces creo que ahí hay que tener mucho cuidado en ese tipo de cosas. No sé si a lo mejor es un punto, si a algunos apetece hacer alguna pregunta, tampoco simplemente por abrir la posibilidad, o vamos avanzando como queráis. Yo tengo una Olivier. pregunta. Sí, gracias. Yo entiendo que utilizan el consentimiento para tomar decisiones y me gustaría saber si se han abierto al process advice, al proceso de, ¿cómo se dice en español? Process advice es el proceso Asesoramiento, consejo. Consejo. Exacto. Quisiera saber si cualquier persona en la organización puede hacer una propuesta y puede está empoderada para ir hasta el final de su idea o no tanto. ¿Hasta dónde van? Vale, igual me he explicado. Cuando hablo de consentimiento hay que entender también que en casi todo, luego a nivel asambleario, a nivel a nivel asambleario, a nivel de cooperativa, hay votación. Quiero decir, el consentimiento, hablo de las decisiones más o menos en los espacios de decisión de gestión. A nivel de organización, pues el consejo rector, pues, o que hay asamblea, pues tenemos asamblea ahora, se van a votar las cuentas. Ahí es votación democrática. Y se Entonces, toma decisiones por mayoría, por entonces. mayoría, sí, ahí sí. Es decir, Ok. igual lo que es tal. Luego, en el modelo de gestión se está intentando implementar el tema del consentimiento, ¿vale? En cierto modo es darle cariño al proceso. Pero una persona al principio se genera dentro del equipo, una persona se encarga de la propuesta, cualquiera del equipo puede hacer la propuesta. Esa propuesta se presenta y empieza lo que es el proceso de consentimiento, donde todas las personas se intentan buscar participativamente, en cierto modo, votan si están de acuerdo o no, o si pueden convivir o no con ella. Y a partir de ahí, pues se va enriqueciendo, se da una vuelta, cualquiera del equipo podría hacer la propuesta. Pero quiero dejar claro que a nivel estructural, si hay asamblea de socios, ahí los estatutos dicen que es por votación. Las cuentas se aprueban por votación, ahí no hay consentimiento. Incluso es que hasta legalmente tienes que hacerlo así. Legalmente Pues, tienes que hacerlo así. Claro. Es diferente si hablamos a nivel de ley, a nivel burocrático, a nivel ya más interno. Por ejemplo, un campo en el que estamos empezando a utilizar el tema de la votación por consentimiento, pues es un tema importante como es la estructura salarial de la organización. Entonces es un campo delicado, un campo en el que tampoco queremos dejar heridos por el camino, y el tener la opción de que vaya por consentimiento adelante, que si no se consigue un 80% de consentimiento, no vaya. Incluso si hay objeciones por el camino, que haya la obligación de trabajar por tratar de tener en cuenta esas objeciones. Bueno, pues está ayudando, al menos de momento, no somos expertos en ello, estamos empezando a andar, pero está ayudando a que al menos las etapas que hemos ido avanzando hayan ido bien. ¿Y quién propone las reglas del juego? Por ejemplo, estás mencionando votación por 80% en un cierto tipo de decisión. ¿Quién propone esta regla de juego? Pues en este caso lo tenemos externalizado, lo que es el proceso en sí. Nos está ayudando K2K, pero al final son los que ellos hacen la propuesta. ¿Qué os parece esta regla de juego? ¿Tiene sentido? ¿Lo veis bien? ¿Cambiamos algo? El equipo lo acepta y una vez lo acepta, se va adelante con ello. Okay. En el origen del equipo se establece el proceso de decisión. La matriz de decisiones se decide cómo va a ser generalmente. Hay, a nivel operativo, hay sitios en los que no existe ese tipo de proceso. Para decidir quién pone una estufa y quién no, o quién hace, pues no funciona así. Pero en este caso, el equipo concreto que está diciendo Ander, antes hay un proceso de definir en el equipo cómo va a ser la matriz de decisiones. Pablo, que tenías la mano levantada hace un rato y a lo mejor no te he visto. Gracias. Buenas tardes a todos. Perdonad que llegue tarde y me encanta esta sección, no la podía perder. Es un placer estar aquí, escuchar que me está haciendo emergir la organización real. Yo una cuestión que me sorprende mucho y tengo curiosidad, José Luis y Ander, los dos, la pregunta para ambos, porque entiendo que estáis haciendo un proyecto. Lo primero es,
Porque yo hace tiempo que no visito el País Vasco, pero me acuerdo que en el País Vasco experiencia STEAL en variadísimas organizaciones ya existen, ¿verdad? O sea, no sois un caso único en el tejido empresarial del País Vasco. Hay un poco o sea, hay muchísima tradición de cooperativismo empresarial, ¿verdad? Vale, eso confirmarlo. Bien, Sí, gracias. sí, sí. En Euskadi la cooperativa es una tradición. Ahora, también te digo que hay cooperativas que con el OTIL no tienen nada que ver. O sea, Vale. hay cooperativas, además está el Grupo Mondragón, y precisamente no son un ejemplo, yo creo, de horizontalidad o de... ya se han convertido, han cogido un poco el modelo capitalista normal de las grandes multinacionales. Vale, vale, perfecto. Venga, y la segunda cuestión es justamente esa inquietud que tenéis con la calidad de vuestros retiros de empresa, ¿no? Que me comentabas. A ver, mi sorpresa es que en una empresa que está ya bastante participada la decisión y la gestión, sigue siendo necesario ese acercamiento colectivo en retiros. ¿Y qué es lo que una muy buena conversación, un círculo entre todos, decías, no es suficiente de estructura para conseguir lo que esperáis de este tipo de retiros? Y por último, seguro, Pedro, y en este grupo habrá gente, y sobre todo en País Vasco, si quieres, te puedo recomendar compañeros que pueden ayudar en esa estructura si la necesitas. Luego comentará Ander, pero bajo mi experiencia es que nos ha costado Dios y ayuda implementar en el hábito del día a día del Anchor esos espacios de reflexión. No, o sea, es costosísimo. No sea la resistencia que hay natural. Y mira que nos consideramos una organización en cierto modo, pero la presión del día a día, del trabajo continuo, de la producción, de tal, es una barrera que no hemos podido vencer nosotros solos. Siempre intentamos, por eso decimos siempre intentar, yo creo que de reeducarnos de alguna forma a valorar lo que es de alguna forma siempre coger perspectiva. Y siempre este tipo de ejercicio, de pensamientos, pues nos gusta hacerlo fuera porque nos saca de ese tipo de hábito diario, de monotonía, que nos hace que no nos ha costado. Ojalá en el futuro seamos capaces, y mira que llevamos años, de implementar en el día a día del Anchor espacios realmente donde demos pausa, donde reflexionemos. Es imposible. O sea, ha sido para mí personalmente es una realidad que no ha habido. La resistencia es brutal. No sé por qué. Supongo que está en el ADN de una empresa o de tal. Hay muchas barreras todavía que derrumbar a nivel personal en muchos temas. Se puede invertir 1 millón de euros en una máquina, pero no se puede dedicar 100.000 euros al año solo para, oye, ver cómo estamos y cómo pensar en cómo vamos a hacer la cosa. Me parece una incongruencia que no tiene ningún sentido. Entonces siempre está el tema de la eficiencia, del dinero, la productividad, cuando es justamente todo lo contrario, a mi entender, pero cuesta. No lo soy capaces. No, Ander, no sé. Sí, digamos que siempre decimos que el resultado económico tiene que ser eso, el resultado de, no el fin en sí mismo, pero el día a día nos atrapa y al final nos lleva muchas veces a, precisamente para cumplir con ese compromiso, precisamente para llevar todo adelante, pues dejar otras cosas un poco de lado, ¿no? Y también a veces intentos o pues, situaciones que no han salido del todo bien también hace que algunas personas dejen de creer que realmente dedicar tiempo a esas cosas sirva de algo, malas experiencias o frustraciones personales también. También hay situaciones de todo tipo, ¿eh? Personas que participaban mucho con el tiempo se han desencantado y ya no quieren participar e incluso en vez de remar pues van más en contra, esto es lo mismo de siempre, esto no sirve y por eso a veces es más práctico recurrir a alguien de fuera que no tenga esa mochila de malas experiencias pasadas y bueno, tratar de que vaya, ¿no? Pero quizás también detrás tiene que haber, y es tarea pendiente de nuestra, una labor didáctica de intentar que comprendan, las personas comprendan cuál es el propósito de esa situación, dedicar ese tiempo, ¿no? Dice, si a mí lo que me da dinero es sacar motores por la puerta, ¿por qué nos vamos a sentar aquí 1 hora a hablar? Pero si luego me dices que tenemos que ser eficientes, ¿no? Entonces, hace falta ahí un trabajo de enseñar el por qué es necesario que hagamos eso, que al final es sembrar para que luego haya un resultado. Pero al final las miradas van siempre a lo tangible, ¿no?
a lo que podemos sacar cada día. Vale, Y es la batalla que tenemos. ¿Haces encuestas de, por ejemplo, de la moral de la empresa, encuestas de clima social, clima laboral, clima social? Porque eso suele ser interesante de evaluar estos resultados para que la gente se entere que, oye, tenemos que hacer algo. Sí, hacemos de vez en cuando, no de forma sistemática, no anualmente, pero sí que solemos hacer diferentes ejercicios. Incluso la UPV cada 4 años ha hecho estudios bastante interesantes y salen cosas muy interesantes. Pero creo que Ander ha dado algo muy importante en la clave, que es el cuidado con el proceso, cuidado con ese tipo de experiencias. Cuando he dicho que hemos hecho pasos en falso en pensamientos estratégicos, han ido en nuestra contra, son un lastre, porque lo que hacen es perder la credibilidad en ese tipo de ejercicio. Si ya de por sí tenemos una resistencia, precipitarse y no hacerlo con un sentido en el que realmente ese ejercicio sea honesto y de una forma la gente salga con parte de orgullosa o por parte de resultado, pierdes toda la credibilidad para poder intentar hacer este tipo de evolución en ese sentido. Entonces es importantísimo lo que ha planteado Ander de que hay que cuidar ese tipo de ejercicio cuando se haga y que realmente tenga resultado para las personas. José Luis, Ander y los demás. Juan tiene pedida la palabra. Sí que te pediría, Juan, que si va a hacer una pregunta que sea rapidita porque vamos muy despacito y nos quedan otros 6 temas. Entonces, dar un poquito así de agilidad, ¿no? No, voy a ser rápido. Cuando habéis hablado, habéis dicho que lo del consentimiento llevaba poco tiempo. Sí. Conforme os estoy escuchando, la sensación que tengo, la pregunta que me vendría es, ¿por qué en ese momento lo habéis hecho? Me da la sensación de que poco a poco vais como evolucionando y decís, este es el momento adecuado. Y quizás esos espacios de reflexión, de alguna manera ahora que estabais compartiendo, diciendo todos esos problemas que había, pues pueden estar también conectados con este tema del consentimiento. Y veo como esa, además me gusta porque vas viendo el proceso y ese crecimiento y dices, no solamente en gestión, porque tenemos todavía la otra parte. Es decir, no sé un poco, la reflexión mía es poco a poco, paso a paso, de determinadas maneras, ir conectando una cosa con otra. Y bueno, la pregunta va un poco en la línea, ¿por qué en este momento? ¿Por qué lo veis? Tengo la misma impresión, Juan. O sea, además, creo que has dado en el clavo. Y es algo que personalmente también me ha costado asimilar por la frustración que me generan mis expectativas. Y me ha costado entender lo que comentaba antes. Decías que era un proceso. Carmen, creo que era. Es un proceso. Y aceptar ese tipo de evolución, ¿vale? Evidentemente puedes... creo que es más cuidar el paso que das, es como eso que no a donde quieres llegar, ¿no? Y darlo bien dado. Creo que eso es lo que hace que... Y en cierto modo es como dejar fluir, va saliendo. De repente esa necesidad se convierte en algo que tenemos que abordar. Y surge, oye, que hay por ahí una que se llama consentimiento. ¿Y qué opciones hay? Consejo. Y consenso. Y ahora resulta que hay un debate que es la diferencia entre consejo y consentimiento. Pues ese proceso natural nos ha ido llevando. Es realmente una experiencia increíble. Ahora, después de 14 años que llegamos a esto, pues dices, joder, pues si esto había ya literatura, esto está escrito hacía tiempo, no sé por qué no lo hemos trabajado antes. Pues ha surgido después de la necesidad. Así ha sido. Oye, me queda, tomo el ingrato papel de guardián del tiempo y entonces digo, nos quedan 6 temas y nos queda media hora. Y haciendo una rápida división con la agilidad mental que me caracteriza, digo, pues deberíamos ir a 5 minutos por tema. No digo que sea así, pero Carmen, empieza. Bueno, vamos avanzando, yo creo que con lo que se está abriendo aquí entre todos. Yo creo que es interesante, lo vamos a ir ubicando en cada uno de los apartados. Yo recojo ahora para entrar en el segundo potencial del cual hemos hablado, hemos dicho sin orden de prelación, que es el liderazgo. Recojo la pregunta que ha hecho Nelly en el chat, ¿no? Es como cuando hablabais de por qué esas personas, las personas de vuestra organización están desanimadas. ¿Cuánto, por ejemplo, el liderazgo se encarga de averiguar, de generar esos espacios de conversación, de reflexión, pues para dar voz a que todas esas personas expresen esa frustración, expresen esa desgana, expresen el por qué pues no se está accediendo a esos espacios de reflexión? Entonces, desde aquí lanzo la pregunta, ¿no? Desde vuestra experiencia en Lancor, ¿cómo estáis viendo el rol del liderazgo en estos momentos? Y también, ¿cuál ha sido el rol del liderazgo a lo largo del tiempo y de la evolución de lo que ha ido siendo Lancor, ¿no? En este proceso que, como bien decís, estáis permanentemente, ¿no? ¿Cuál sería ese rol del liderazgo? ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Qué abarca el liderazgo? Y a partir de ahí nos preguntaremos algo más, ¿no? Pero entremos aquí en este aspecto. ¿Cómo está siendo el rol del liderazgo ahora? Vaya pregunta. Esa te dejo a ti, Ander, que estás ahí visiblemente liderando.
Bueno, vale, pero yo no voy a hablar de mí. De mi novela. El rol de liderazgo, digamos que es complejo, ¿no? Porque si preguntamos qué es un líder, cada uno seguramente contestaríamos algo de distinto. Y la realidad es que en la organización el liderazgo ha sido así. Cada vez ha sido algo un poco distinto, ha ido cambiando. Yo, por ejemplo, desde que llegué en un equipo de trabajo, el líder era una persona que el propio equipo elegía, una persona que era la que les representaba a la hora de asistir a una reunión, a la hora de tomar determinadas decisiones, se confiaba en el líder. Era una persona que por su trayectoria, por su implicación, por su conocimiento, pues tenía ese respeto y ya está, no tenía ningún tipo de remuneración económica ni nada, era un líder reconocido por el equipo. Sin embargo, es verdad que la tendencia es que cuando uno coge ese rol, los demás empiecen a verlo como una especie de encargado, una especie de... Entonces hemos tenido ahí altibajos de el líder qué es, a ver, y hemos tenido ahí etapas en las que había que bajar un poquito el tono y decir, bueno, el líder es un representante y tener que pasar de ello a ese punto, ¿no? Eso a nivel de los equipos. Luego está claro que a nivel de el liderazgo en la organización ya a nivel más general, pues es una línea fina que depende de las habilidades de la persona y de lo convencida que esté de la necesidad de ser líder y no un jefe, pues es el que pone el ejemplo de una manera o de otra, ¿no? Digamos que es una tarea que tenemos ahora también por delante por trabajar para tratar de definir claramente qué es lo que queremos que sea un líder. ¿Qué tiene que defender un líder? ¿Cómo puede ser elegido un líder, ¿no? Para que tenga el respeto de los demás? No un líder impuesto, sino un líder que los demás estén dispuestos a seguir, ¿no? Es una tarea que tenemos por delante porque, bueno, pues las cosas han ido avanzando a lo largo de los años y no siempre han sido buenas. No sé, échame un capote, José Luis, porque... No, está perfecto. No, está perfecto, Ander. Yo también pienso como tú. Y es un tema muy interesante que daría para muchas, yo creo que para muchas horas. Pero bueno, bajo mi experiencia, lo que hemos vivido, el liderazgo, el concepto de líder, en este tipo de ámbitos o ecosistemas colaborativos es fundamental. Es fundamental. Y si no cuidamos, es la mejor. Cuando hicimos el cambio al nuevo estilo de relaciones, evidentemente se pone el caldo de cultivo para que surjan los líderes de forma natural. Y surgen. Y salen. Porque a la gente le gusta coger responsabilidades, la gente está a gusto cuando busca reconocimiento y salen. Ahora, o cuidamos esa figura, o ponemos en común qué significa ser líder, qué tipo de responsabilidades, lo integramos en nuestra estructura salarial, qué significa, qué responsabilidades, o aclaramos eso, o si no, los líderes desaparecen. Y eso es lo que está ocurriendo en el Ancor. Entonces, estamos en un proceso, como dice Ander, en el que nos estamos dando cuenta también, hostia, esto no está teniendo sentido, la figura de líder no puede ser una figura de encargado, dejemos bien claro qué es líder, qué significa, tú qué piensas, yo qué pienso, y volvemos a lo de siempre. Requiere un proceso de cuidado, de sentarse, de pausa, de definirlo, de dejarlo bien claro, de participativo, vale, de acuerdo, esto queremos, ¿cómo lo integramos? ¿Qué significa? Vale, ¿qué buscamos? Claro. Yo creo que ya la experiencia nos dice claramente qué buscamos ahora mismo, qué necesita esta organización concreto como líder. Necesita líderes transformadores, necesita personas que hablen de nosotros en vez de yo. ¿Vale? Necesita facilitadores en todo momento. ¿Vale? Necesita agentes de cambio, que curiosos, que empiecen que cuestionen, que hagan las preguntas adecuadas, que no den las respuestas. ¿Vale? Eso yo creo que va a salir solo por naturaleza porque lo vemos en este planteamiento. Y entonces es todo lo contrario a lo que realmente una organización estructurada tiene. No, yo mando porque soy aquí, punto, pelota, porque me han dicho que soy el jefe. Claro, que estás jugando a un juego totalmente diferente. En Ancor, una de las claves de las frustraciones que hemos sufrido, a mi entender, es la figura del líder. Esa figura. No ha quedado nunca bien clara, definida y se ha dedicado tiempo. Y no se ha cuidado ese tipo de cuestión. Otra cosa que hemos aprendido con el paso, ojalá pudiera estar en el 2004 y empezar otra vez de nuevo, que es un poco lo que queremos hacer ahora. Ojalá podamos aprender y tener la oportunidad de seguir trabajando en eso. Creo que ahora hay un trabajo de un equipo que se va a trabajar en ese tema, en autogestión y liderazgo, y va a tratar ese tema. Con lo cual es interesante, ¿no? Y volvemos a lo mismo, ¿no? La clave está en que nos reinventamos, en que somos conscientes de que este problema existe. Y existe. Muchas frustraciones cuando hay preguntas por ahí de por qué las personas están desanimadas. Pues cada uno ha tenido su momento. Entender lo que es el líder, entender lo que es el líder. A nivel personal me pasó, yo fui presidente del Consejo Rector en un momento determinado del Ancor crítico y asumí un poco de responsabilidad.
y tomé una decisión dolorosa, lo estuve pasando mal. Y dije, no, este no es, porque entendí que la organización me estaba pidiendo algo que yo no sabía ofrecer. Y cambié de rol. Ander lo sabe, yo cambié de rol, empecé a tomar un perfil mucho más bajo en ese sentido, no tan visible, porque entendía que estaba haciendo daño a la organización en ese sentido, ¿vale? Hace falta mucho cariño ahí también y mucho trabajo de trabajo, pero fundamental, tan importante como la estrategia es la figura del líder, en ese sentido, como los pensamientos estratégicos. Algo que debería estar en todos los pensamientos de todo el año, cómo vamos a hacer para evolucionar y definir lo que es ser líder en la organización. Y cada organización es un mundo, que es lo bueno que tiene este tipo de proceso, que tú estás hablando de tus líderes, que tienen nombres, Ander Butrón, Pepito Palote. Una cosa que quería añadir, que me ha gustado mucho lo que ha hecho José Luis, es eso, que los líderes surgen naturalmente, van surgiendo, lo que pasa es que con el tiempo hay mucho trabajo de cuidarlos y tristemente a veces hay experiencias de líderes positivos que se acaban convirtiendo en líderes en sentido negativo. Entonces es un terreno delicado y tenemos mucho trabajo ahora mismo de definir ese liderazgo que queremos que haya. Con esto, Ander, yo creo que con lo que habéis comentado, más o menos la reflexión de qué potencial tenemos ahora por seguir despertando latente en cuanto al tema del liderazgo, creo que lo habéis expresado, yo creo que con bastante claridad, y también la repercusión que eso puede tener en la evolución del Anchor, ¿verdad? Y hago simplemente también 2 aportaciones que han comentado aquí los compañeros. Olivier en el chat comentaba que quien elige a los líderes, creo que Ander también hacías ahora referencia a que los líderes surgen naturalmente, pero bueno, hay que cuidarlos y todo este tipo de procesos. De ahí habría que quizá profundizar un poquito más, porque yo creo que no está del todo contestada la pregunta de Olivier. No sé si, Olivier, querías incidir un poquito más en tu pregunta o direccionarla un poco más. Sí, yo he podido observar que a veces y muchas veces los líderes que quieren ser líderes hablan con su ego muchas veces, y es un peligro para el resto del equipo. O sea, el yo está sobredimensionado y eso genera todo lo contrario de lo esperado. Entonces, ahí va mi pregunta. ¿Quién elige a los líderes realmente? ¿Es el líder mismo que levanta el brazo más alto que los demás? ¿O porque está reconocido por su forma de ser? ¿Porque encarna realmente un liderazgo por la persona que es y no por lo que dice o por lo que hace? Pero, ya. Vale, tenemos que ir saltando un poquito por temas súper interesantes, pero tenemos que ir avanzando. Vamos a ir avanzando, pero bueno, tomamos en cuenta todas estas reflexiones porque yo creo que son importantes para integrarlas, ¿no? En toda esta visión que estamos construyendo. Nelly también comentaba cuánto el líder es capaz de generar esos espacios de conversación, pues para que se produzcan pues todo este tipo de cosas que quizás estamos generando en estos momentos, ¿no? Juan también comenta por aquí ahora que qué significado tiene la palabra responsabilidad en Anchor. Uf. ¿Cuántas preguntas? Muchas. No me abasto. Oye, perdón un segundo, José Luis. Os iba a hacer una pregunta si queréis. ¿Tenéis inconveniente en que extendamos? No es lo correcto ni es lo habitual. No nos quedan 20 minutos. ¿Tenéis algún inconveniente que extendamos un poquito más, si podéis? Sobre todo si José Luis y Ander pueden estar un poquito más de tiempo para no ir tan atropellados. Son entre preguntas y sugerencias, como bien dice Nelly. Esto es, simplemente estamos construyendo, posibilidades, ¿no? En definitiva, como el futuro lo construimos entre todos, Pedro abre también la posibilidad de que a lo mejor le podamos dedicar 10 minutos más a este encuentro. Bueno, avancemos, tenemos 20 minutos por delante, veamos a ver un poco cómo nos cunde el tiempo, si os parece, ¿vale? Vale. Y veamos luego si necesitamos esos 10 minutos más de añadido. ¿Sí? Como decíamos, vamos sugiriendo y vamos abriendo el campo. Yo creo que el tema del liderazgo lo podemos dejar de momento por aquí, tema bien relevante, y vemos el siguiente paso. El siguiente paso en esta activación de los potenciales tiene que ver con el propósito. Cuéntalo tú, Pedro, y vemos a ver qué nos dices. Pues bueno, la realidad es que hoy el propósito está de moda y en todos los sitios se habla de propósito. Y la pregunta que nos hacíamos es, ¿realmente qué conciencia tenéis las personas en lo cotidiano del Anchor? ¿Qué conciencia tienen de ese propósito?
y del valor que tiene un propósito realmente para guía en la toma de decisiones, ¿no? Y una segunda subpregunta es ¿en qué medida están alineados los propósitos individuales y el propósito organizacional? Es una pregunta ya abierta. Sí, ya os he contado un poco al principio de la presentación el tema del propósito. En este ejercicio de pensamientos estratégicos, de alguna forma el propósito es también algo fundamental. Pero hicimos otro ejercicio buscando el propósito también, que fue en el mismo año, hacia el 2017, aparte de los pensamientos estratégicos, y fue una experiencia también parecida. Os he contado la experiencia de cómo funcionó muy bien cuando el propósito del servicio al cliente, de una forma, yo creo que sin querer o queriendo, se vivía en el día a día, estaba presente, es decir, servicio al cliente 100%. Bueno, 95 personas en Lanco, que fue un proceso en el que estuvimos meses hablando sobre ello, viendo resultados, contando lo que había, lo que estábamos jugando, estábamos todos en esto, tal. Eso funcionó, pero fue algo por un tema efectivo que luego empezó a funcionar. Y luego ya hablamos de que intentar consensuar los propósitos individuales con el colectivo. Ese ejercicio no se ha hecho y también lo estamos pagando, en cierto modo. Ahora, cada uno tiene una idea de lo que es el propósito individual. Ahora, la puesta en común no se ha hecho de una forma todavía realmente honesta, de verdad, para poder tener un propósito. Y Lancor a día de hoy, que yo sepa, tenemos un propósito escrito ahí, pero yo creo que casi nadie se acuerda de él, de cierto modo. Y eso es un problema. Creo que mucho, y hablando de la figura del líder, tiene mucho que ver. El líder está en todos lados, en todos los temas. Y aquí también. Quiero decir, al final, esos líderes que salen de una forma improvisada, que es, como decía Oliver, era por el tema de que no porque estén con el nombre de líder, no, es porque están ahí. En Lanco están ahí y a veces no están con el nombre de líder, ni nada, es que están ahí, se ven. Pero son las personas que llevan el propósito al día a día, en todo momento. Y cuando hay un conflicto y cuando tal, saben traen el propósito a la mesa y consiguen en todo momento que todas las personas se centren en el propósito. Entonces, no hay un trabajo en ese sentido y es una carencia que también tenemos que abordar después de fíjate el tiempo que llevamos. Pero también es fundamental, por lo menos a mi entender. ¿No, Ander, tú qué piensas? Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. A día de hoy el propósito más allá que tenemos, es verdad que tenemos, bueno, lo que has dicho, ¿no? Tenemos personas que cada vez que hay un problema traen ese propósito a la mesa, que tienen en la cabeza grabado, pero en el día a día lo que se vive más bien es el propósito, digamos, anual. Nosotros tenemos un planteamiento anual de unos compromisos y es en lo que más estamos centrados de a ver cómo vamos a hacer para llegar a eso, ¿no? Pero lo que es un propósito a nivel de organización es una tarea que tenemos pendiente y tenemos que abordar. Se ha hecho algún intento en el pasado, pero fue quizás excesivamente guiado, excesivamente breve y no llegó a calar en toda la organización. Muy bien. Yo creo que un poco por ir avanzando en temas, está claro que la repercusión que podría tener verdaderamente extender más ese propósito y hacerlo más integrado entre los propósitos individuales y los colectivos, vamos a ir organizacional y si te parece, Carmen, pasamos a un siguiente tema. Sí, aunque solamente sea como por ponerle voz a lo que aquí Olivier y Nelly siguen comentando por aquí con el chat, hablábamos de que estamos hablando de un propósito compartido y evolutivo. Y Olivier pregunta, ¿quién decide el propósito? ¿No? Estamos hablando que es compartido, que es evolutivo. En definitiva, ¿quién lo decide? ¿Quién lo genera? ¿No? Entonces sería una cosa también como a plantearnos. Y después hablaba también Nelly de que todo esto es un proceso de comunicación, ¿no? Realmente per se el propósito, ¿no? Esto también lo extiendo yo, el propósito es un lema, pero la cuestión es cómo a través de la comunicación nos hacemos cómplices todos de este propósito, ¿no? Y cómo realmente a partir de ahí encarnamos todas las personas de la organización este propósito. Eso es lo que nos va a permitir alinearnos con ese propósito mayor, que es el de la organización que nos auspicia a todos, ¿no? Solamente estas como reflexiones que iremos retomando a lo largo de lo que nos vaya quedando de conversación. Y como bien dices, Pedro, veamos el cuarto punto o el otro potencial que hemos considerado, que tiene que ver con las personas.
con ese modelo de autogestión. ¿Qué es diseñar un modelo dentro de la organización vinculado con la autogestión? Pues en definitiva es diseñar una estructura donde las personas puedan tener ese espacio para desarrollar sus talentos y su singularidad, y su aporte y su contribución a la organización permita esa autorrealización a muchos niveles, no solamente profesional, sino también personal, ¿verdad? Y eso va a tener una redundancia si se hace de una manera consciente y si se hace de una manera pues que las personas vayan poniendo en valor lo que está ocurriendo, ¿no?, en ese espacio de la organización. Pues es que va a generar un compromiso, como bien decía Ander, por parte, es como me siento tan bien aquí, me siento tan perteneciente, me siento tan implicado o tan orgulloso, como hacía alusión José Luis, que realmente lo doy todo cuando hace falta y cuando no también, ¿no? Entonces, un poco este sería un poco el tema. Y eso implica también desarrollar la parte de la responsabilidad, libertad, ¿verdad? Entonces, desde ahí os queríamos plantear en qué medida LANCOR propicia ese desarrollo de la singularidad de las personas, ese desarrollo de los talentos y esa generación de liderazgos naturales por parte de las personas. ¿En qué medida se está dando esto? ¿Y cómo vinculáis de alguna forma ese grado de compromiso que emerge de las personas pues con todo esto, con la posibilidad de generar este modelo que estáis ya, supongo que tenéis instaurado de autogestión? Sí, bueno, creo que Ander y yo somos ejemplos de la oportunidad que hemos tenido y viene de la autogestión. De alguna forma, creo que la oportunidad está ahí y yo me siento muy afortunado de poder tener esa oportunidad. No me creía que iba a tener esta oportunidad de desarrollarme personalmente y profesionalmente, y ha sido a través de esta propuesta de autogestión, de pasar a estar... creo que todos los coordinadores que hay ahora de área, todos estábamos trabajando en la línea. Ya has comentado un poco el caso y ha sido un poco por el tema de autogestión. Pero ahora estás tocando un tema estrella en LANCOR y seguramente Ander lo reconocerá también, que es el tema de la responsabilidad y libertad, que antes he visto alguna pregunta también que Nelly nos preguntaba por la responsabilidad, por qué sentido tiene, ¿no? Y aquí sí que también estamos tomando conciencia y vuelvo a incidir en la importancia que tienen en dar los pasos adecuadamente, ¿no? Y en el cariño en las cosas. Autogestión, pum, va, muy bien. Nosotros estábamos currando y autogestión. Oye, sois autogestionados. ¿Eso qué significa? ¿Que haga lo que quiero? Ostras, que es lo primero que cogemos. Entonces, oye, soy autogestionado. A mí no me digas lo que tengo que hacer si yo soy autogestionado. Y ahí empiezan los problemas. Claro, te vas dando cuenta que lo que estamos hablando es de que tiene que ser una organización autogestionada. Autogestión no significa hacer lo que yo quiero o que me da la gana. Y tener que convencer a los demás que tiene que ser de la forma en que yo digo, ¿no? Entonces, todo eso genera un montón de conflicto, de tensión en LANCOR que tenemos, y que también hay otro equipo que hemos creado y que va a trabajar en el concepto de autogestión. Y volvemos a lo mismo. O entre todos definimos claramente lo que significa autogestión, lo tenemos claro, o si no, no avanzamos. No avanzamos en el momento. Entonces, la autogestión, como así, escrita, una palabra suena maravillosa, llevarla a la práctica, en el plano queda muy bien. Ahora, meter luego el hilo en no, oye, que no entra. Claro, si autogestión, entiendo que autogestión es hacer lo que yo quiero, yo soy autogestionado. O no, un equipo es autogestionado. No, es que yo no. No, la organización es autogestionada. ¿Vale? La organización es autogestionada, no las personas, no los equipos. Entonces, ese es un poco el equilibrio tan difícil y tan complicado que de alguna forma hablamos de ese contexto de complejidad, sencillez, ¿no? Que tener siempre presente. Y claro, para eso hay que hablarlo, compartirlo, entenderlo y ponerlo en común. Creo que ahí tenemos mucho trabajo por delante. ¿No, Presi, o qué? Tenemos mucho, sí. Tenemos muchísimo trabajo por ahí. Para llevarlo a... os podríamos decir que los equipos son ultra comprometidos y que todo funciona fantástico y saben solucionarse sus propios problemas, pero no es la realidad. La realidad es que la autogestión, la tendencia al final es cuando me van bien las cosas, me puedo apañar yo solo, no necesito a nadie, nosotros nos organizamos a nuestro aire y cuando vienen los problemas, que venga alguien y nos ayude, porque esto solos no podemos. Pues no, al final esto lo que lleva es a tratar de dar un poco de madurez a los equipos y que sean capaces de autogestionarse de verdad, ¿no? Pero de nuevo estamos en esa necesidad de establecer realmente qué es la autogestión, ¿no? Porque cada uno lo entiende un poquito diferente y hay que trabajar en ello. Aún así, los equipos sí tienen una concienciación de que son equipos y tienen que trabajar juntos para sacar las cosas adelante. Hay flaquezas, hay problemas,
Pero bueno, si ponemos una escala del 0 al 10, tampoco estamos en el 0, ¿no? No. Bueno, en cierto modo, la responsabilidad, cuando hablamos de autogestión, por ejemplo, es un ejemplo claro. Autogestión, para gestionar mis vacaciones, sí, no hay ningún problema. Mi horario, sí, no hay ningún problema, me autogestiono. Para tomar decisiones complicadas, no, yo, espera, esto que lo diga otro, tú que eres el no sé qué. No, este es el juego que realmente hay que dejar bien claro. Los límites tienen que estar bien definidos. Si no se dejan bien definidos estos límites, no funciona la cosa, genera conflicto, vienen los liderazgos, se estropea. Entonces, es clave que queden bien definidas. Yo no digo poner por escrito, tampoco vamos a poner aquí puntos y comas, que no sabemos en qué funciona, pero tiene que haber una conversación continua en todo momento y bien clara en la que todos lleguemos a una especie de idea común de lo que es autogestión y entender que la autogestión no es, la libertad no es libertinaje. La libertad tiene un equilibrio con la responsabilidad y todo el mundo lo tiene que entender. Que es cierto que hay que entender y que al final es clave, y vuelvo al construir la colectividad desde el individualismo. Es decir, las personas tienen que ser desde el individualismo donde tienen que construir la colectividad. Porque cuando tú estás acostumbrado a un juego del gato y el ratón, cuando le quitas el gato, el ratón, ¿qué va a hacer? Pues esconderse. Es algo que no sale de la forma natural, ¿no? Que es lo que pasó en Nancor, porque viniendo de jefes que controlaban, dijeron, no hay jefes, pues venga, puta madre. ¿Qué va a pasar aquí? Que no ocurre en sí, pero la naturaleza te lleva a ese tipo de juego. Si no haces un trabajo previo realmente, un poco de toma de conciencia de todo ello, que es un trabajo que tiene que venir desde la propia organización. No esperes que venga, que cada uno tenga, no, si yo he leído por ahí, he estado enterado, tiene sentido. No, tiene que ser dentro. Igual que haces motores, tienes que trabajar en lo que es autogestión. Es lo mismo, es el mismo trabajo y es más importante que incluso hacer un motor bien de calidad. Es lo mismo, porque te van a venir luego, te van a salir bien si tienes claramente trabajado esa parte. Es un poco la pelea que siempre hemos tenido. Dediquemos tiempo a las personas de verdad, te queda muy bien en el título, pero luego no hay un compromiso real, ni por los que tienen el poder, ni por los que tienen las decisiones. No hay un compromiso real, porque se cagan en los pantalones, no sé por qué. No lo tienen claro. Solo quieren hablar de, ganamos 15 euros en este motor, 17 euros en este motor. Pero espérate, que eso es lo que viene al final. Tú tranquilo, ponte en lo otro, que verás cómo salen las cosas. Y está más que demostrado. En el Nancor, con poquitas cosas que se han hecho, salen cosas. Imagínate si lo hiciéramos con cariño, con cuidado y con conocimiento. Sería increíble. Es el potencial lo que hace realmente que te ilusiones en todo esto. Es el potencial que tiene. Porque sin dedicarle prácticamente recursos, con poquitas cosas que sí, que se hacen y que avancen, se ven esos brotes verdes que salen en el asfalto, sale la flora ahí en el asfalto. Y hostias, pues imagínate si cuidamos esto un poco. Olivier, Gracias, tenías... Sí, Ay, perdona, Carmen. No, Olivier, que tenía la mano levantada. Sí, muchas gracias por decir las cosas como son. Realmente es muy apreciable, porque de ahí aprendemos de las dificultades. Y yo me preguntaba, pero con las frustraciones que nos comparten, con las cosas que no funcionan como quisieran que funcionen, ¿y a qué momento Koldo viene con su experiencia para justamente responder a estas situaciones? Yo siento un vacío ahí, tal vez porque no lo entiendo bien, pero ¿Dices Koldo Salachaga? sí. Cuando entró en su momento en el 2004, yo creo que todo el mundo esperaba, y eso fue también un fallo, todo el mundo esperaba respuestas y Koldo no dio ninguna respuesta. O sea, dijo, sois dueños de vuestro destino, yo os digo, yo tengo una especie de ideas claras y la gente estaba esperando respuestas. Oye, ¿y esto? Pero así hemos estado mucho tiempo y no hemos sido conscientes de que las respuestas están en nosotros mismos. Hagamos lo que nosotros queramos, seamos honestos con los 90 personas que estamos y decidamos lo que queramos, pero vayamos a muerte con ello. No tenemos excusa de que aquí no hay dueños, somos nosotros las personas que tal. Solo nos falta la parte de ponernos de acuerdo en común y aceptar, que es un poco lo que hablábamos antes de enamoramiento, aceptar, el amor es aceptar lo diferente. Aceptarlo. O sea, no te parezca que no todo va a ir como tú quieres. Somos 95 personas que estamos en un proyecto común. Aceptémoslo. Entonces, en ningún momento ni Koldo ni Kavika nos han dado respuestas. Ahora, se las hemos pedido cada 2 por 3. Entonces, en su momento entró, él nos ha acompañado constantemente en este periodo, ahora va a entrar más intensamente y su equipo nos ha acompañado. Evidentemente, yo creo que la labor que más han hecho es darnos confianza. O sea, tú ante algo nuevo que dices, hostias, esto no funciona, y esa confianza de alguien en quien confías te dice, tranquilo, que es normal, tranquilo, no pasa nada, tranquilo, no pasa nada.
es un papel importante también eso, en cierto modo. ¿Vale? Alguien te tiene que dar confianza porque sí que te entran las dudas ante los primeros obstáculos, las primeras frustraciones. Ese sí que es una labor que ha hecho. Ahora, preguntas, respuestas no nos ha dado ninguna. La respuesta la tenemos nosotros. Al final, él en principio sí que nos metió un poco lo que es la estructura que había trabajado en su desarrollo en otras empresas, que es la que nos metió así un poco de pack. Pero claro, entiendo que las urgencias hace falta, pero yo creo que antes de meter así de pack, tienes que tener el software preparado para ese hardware. Tiene que ir en consonancia, ¿no? Hay falta una pata. Creo que también Cavica ha evolucionado como organización en ese sentido, y toda esa experiencia ha aprendido. Creo que en cierto modo es un proceso también para ellos, en ese sentido. No sé si he respondido, Oliver, a tu pregunta más o menos. Sí, está bien, sí, está bien. Muy bien, pues Carmen, ¿seguimos? Seguimos. Veamos también ahora, cuéntanos sobre la inteligencia colaborativa. ¿Sí? Vale, nosotros somos un poquito pesaditos con el tema de la colaboración, la inteligencia colaborativa. Bueno, esto es un poquito como el núcleo fundamental de una organización que quiera evolucionar, ¿no? Entonces, bueno, pues de alguna forma les preguntábamos un poco en qué medida, bueno, por otra parte, la colaboración decimos que es fundamental, y una de las razones que planteamos también es que en los momentos en que estamos viviendo ya y vamos a vivir cada vez más, la complejidad no se puede gestionar de la individualidad. Es decir, yo muchas veces decíamos que esa figura de una persona, un voto, pierde relevancia en la complejidad. Debería ser un grupo humano inteligente, un voto, porque realmente ya son tantas las perspectivas y sesgos, ¿no? Entonces le preguntábamos a José Luis y Ander, ¿no? ¿Cómo sentís qué grado de colaboración tenéis en vuestra organización? ¿En qué medida tenéis ordenadas vuestras interacciones, en reuniones, en cosas y tal? No sé, hablarnos un poquito de ese aspecto, ¿no? Bueno, la colaboración viene en sí, por la propuesta, no nos queda otra, ¿vale? Pero es como siempre, cuando nos hablan de trabajar en equipo y de colaborar, creo que nos falta herramientas y conocimiento, ¿no? De saber qué significa eso y cómo hacerlo. Lo decía antes, ¿no? Lo mismo que hacemos un curso para manejar un torno de 5 ejes, pues bueno, también hace falta formación, yo creo, para ser colaborativo, ¿no? De cierto modo. Y eso no se ha hecho, por lo cual aprendemos a tortas a ser colaborativo y a ver lo que es la ventaja de la colaboración. Pero claro, la propia estructura te obliga a ser colaborativo. O sea, tú estás en un equipo autogestionado, no tienes más pelotas, te están forzando a que te pongas de acuerdo, a que estés ahí e intentar ir a tu bola, pues salta. Enseguida, pum, sale. Que los hay, que quieren ir a su bola, que no están cómodos en un modelo colaborativo. Porque en la Anchor hay de todo, quiero decir, no somos todos personas con un colaborativo. Ahora, no cuantificamos ni medimos. No tenemos una especie de ratio en que digamos, sí, sabemos lo que hemos invertido, sabemos lo que hemos ganado, sabemos el porcentaje del margen, pero no sabemos hasta qué punto, qué tipo de nivel colaborativo tenemos dentro de la organización. No hay ese tipo de conciencia. Y como pensando un poco en la parte de diagnóstico o tal, ¿pensáis que podría ser un potencial que está ahí latento? Sí. Marcar unos ciertos procesos, herramientas, o sea, poner una cierta dinámica ordenada y construida en cuanto a cómo colaborar, ¿no? Sin duda. Antes habéis hablado de si hacíamos algún tipo de sondeos o de cómo estaba el ánimo, cómo está. Yo creo que eso es fundamental. Lo mismo que se hacen cuentas anuales que se presentan todos los años debería haber una especie de cuentas de estados de colaborativo, de ánimo, o de implicación, o lo que queramos dentro de la organización, o cómo están las personas, ¿no? Es muy necesario. La verdad es que un ejemplo del nivel colaborativo, que yo creo que es alto, es muy alto, es la necesidad de herramientas. Hay una herramienta que hemos empezado a utilizar hace años y funciona muy bien, que es el Slack. El Slack es una herramienta colaborativa bastante abierta que conocimos, empezamos a implantar, y la verdad es que casi sin muy poca fe, es una herramienta que ha cuajado maravillosamente en el LAN con los equipos y llama la atención. Eso significa que sí que hay un ambiente colaborativo porque esa herramienta ha encajado, y seguro que hay muchas más. Falta la curiosidad, la búsqueda y implantarlas, ese valor para hacerlo, ¿no? Pero para eso hay que ser conscientes de qué nivel de colaborativo tenemos cada año, y eso no hay. No medimos cómo estamos en colaboración, qué tal van las cosas, no existe de una forma consciente. Igual cuando surge un problema, qué pasa, pero no de forma consciente.
Pero sí me llama la atención el éxito de esa herramienta por el Slack, por ejemplo, donde se comparte información, diferentes canales, dejas fluir, salen grupos por todos lados, hacen un grupo de Slack, hacen un grupo de un equipo, un grupo global, se comparte mucha información y cada uno lo gestiona. Ahora mismo con el tema de los portátiles y con los móviles, el smartphone, hay un montón de herramientas para hacer cosas de esas. No solamente, José Luis, hacíamos esta pregunta un poco en cuanto a herramientas software, sino también un poco en tecnología social, en cómo ordenáis y estructuráis los trabajos, las reuniones, ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, como vamos yo creo un poquito pilladitos de tiempo, ya hemos cubierto la hora. Quizás la pregunta, Carmen, no sé qué te parece abrir, sería si nos quedamos aquí o avanzamos en los dos temas que nos quedan. ¿Cómo lo veis? ¿Consintamos, no consintamos? Proponemos quizá tomar 10 minutos para simplemente abarcar y hacer el cierre, ¿os parece bien? ¿Sí? Bien. Ok, pues bueno, recogemos ahora de nuevo lo que comentabais sobre los modelos colaborativos y vamos a la conclusión de esto que hemos estado viendo que se gesta dentro de una organización, ¿no? Hemos hablado que dentro de la organización tenemos, por una parte, tener como muy presente ese propósito compartido, por otra parte, cómo estamos haciendo con la autogestión, el desarrollo de los talentos de las personas, por otra parte, esto que comentaba ahora Pedro, ¿no? De los modelos colaborativos, cómo organizamos la colaboración dentro de estos equipos autogestionados, y todo eso confluye en establecer dentro de nuestra organización un modelo de autogobernanza dinámica, ¿verdad? Podríamos definirlo así, al final, cogiendo todos estos ingredientes, podríamos definirlo así. Un modelo orgánico donde la organización está viva, donde todos los ingredientes están en plena ebullición y movimiento, y en plena reinvención, ¿no? Un proceso, ¿no? Incidimos en esa parte de los procesos. Y desde aquí os queríamos preguntar también, ¿no? ¿Os es fácil rediseñar vuestra estructura en función de las necesidades que van emergiendo? Os lanzo algunas preguntas para que vosotros vayáis haciendo también un poco la composición. En la práctica cotidiana, ¿se escuchan las voces de todas las personas? ¿Las personas tienen roles dinámicos, tienen roles fijos? Más o menos, empecemos por aquí. Una pequeña alusión a esto que comentamos y seguimos ahora con un par de preguntitas más. Sí, a la primera pregunta sorprendentemente fácil. A mí también me sorprende. Y es un ejemplo que estamos constantemente analizando, reinventándonos, tomando medidas. Quiero decir que de una forma cuestionando la estructura. Ahora hay un equipo que está trabajando en la estructura como tiene que ser organizativa, con lo cual eso es un buen síntoma, ¿no? Yo creo. Yo creo. Y en cuanto a si escuchan a las personas, ¿tú qué piensas, Ander? Yo creo que sí, que a las personas se escuchan. Yo creo que hay espacios en la asamblea, en las diferentes reuniones y todo el mundo tiene su espacio para hablar en todo momento. Sí, desde luego. Tenemos espacios a diario, hay reuniones diarias, mensuales, más allá y hay espacio para escuchar y por demás también, hasta demasiado. De eso estoy muy orgulloso. Está Quiero decir, estamos muy orgullosos porque yo creo que hay mucha accesibilidad. O sea, sí. Y hace que seamos una especie de familia, para mal y para bien, también para echarnos las cosas a la cara. Pero existe una confianza para poder hablar en todo momento y todo el mundo tiene su oportunidad para poder comentar lo que quiera. Eso es así. Y luego los roles son dinámicos. Yo ni siquiera sé a veces dónde estoy. Estoy como en 5 equipos y depende un poco mi interés o las necesidades del equipo, pues paso de un lado a otro. Bueno, y Ander, ¿qué te voy a contar? Tú estás en diferentes, también has pasado por un montón de equipos. Sí, al final, en función de las necesidades, por poner un ejemplo, se crea un equipo. Una persona en un equipo de trabajo puede tener un rol, no ser tan siquiera ser el líder, ser uno más, pero luego esa misma persona puede ir a otro equipo, como puede ser el de equipo de compromiso con la sociedad que tenemos allí, en el cual también está José Luis, y en esa puede hacer la función de líder, o luego puede ir a colaborar con... O sea, no es algo estático. Tenemos muchos campos de trabajo y como queremos contar con la gente, pues la misma persona puede estar en distintos lugares. Hay mucho dinamismo, casi sin quererlo, pero hay mucho dinamismo. ¿Cómo definiríais vuestra cultura? Una cultura de... ¿Cómo sería la cultura de Lancor? Una cultura de... Yo le he dado muchas vueltas, yo le llamo aprendiendo a aprender. Ajá. Porque es que estamos todo el día cada vez descubriendo cosas.
Y cuando te has dado cuenta, han pasado 20 años y te das cuenta de que tienes todavía mucho por aprender en muchas cosas, ¿no? Al final, el proceso te va dando cuenta. También me gusta el Camino de Santiago, ¿eh? El camino. También. O sea, esa es una buena cultura, la de pasito a pasito, pasito a pasito. ¿A dónde vas? No sé, a Santiago, pero no sé, voy dando un pasito, pero voy y yo quiero caminar, yo quiero caminar. Bueno, es una buena dirección, como ahora hablamos de que el futuro lo estamos construyendo a cada paso, ¿no? De hecho, el tener esa disposición es interesante. Y simplemente cerramos con la última cuestión, si os parece, el último potencial, y simplemente cerramos de aquí con una palabra de cada uno de nosotros en este movimiento de reflexión que hemos estado generando, si os parece. ¿Sí? Abrimos, Pedro, si quieres, cuentas tú la última parte, que es la apertura hacia muy afuera. rápida, simplemente apertura, de alguna forma la apertura al ecosistema, es decir, en qué medida, cómo estáis relacionando, en qué medida estáis trabajando con el entorno que os rodea, los grupos de interés, y qué sentido tiene para vosotros el abriros al ecosistema, ¿no? Si lo tiene. Todo, lo hemos dicho antes, y por ser breve, ¿no? Quiero decir que hemos ido con una propuesta siempre de transparencia y colaborativa, en un mundo en el que la competitividad, incluso con nuestros competidores, en un mundo en que las entidades financieras, pues dices, pero ¿qué me estás hablando? O sea, que no me mires los números, que mira el proyecto, mira. Entonces, te encuentras con unas barreras que antes hablábamos también externas, pero la propuesta ha sido clara. Ahora, solo hemos tenido nada más que éxitos, porque cuando hemos contactado con diferentes clientes y proveedores en este mismo dinamismo, las sinergias son brutales. Mucho del éxito de funcionamiento que tenemos es por ese tipo de sinergias. O sea, hay un nivel de confianza con clientes, con multinacionales, que yo pensaba, en su momento eran japoneses. Imagínate a un japonés decirle que no hay jefe, que tienes, ¿dónde me siento? Decía japonés, que el presidente, ¿cuál es el jefe que enfrente? Bueno, pues al principio nos miraban como diciendo, esto no puede ser, no puede ser, claro. Y les ves ahora cómo funcionamos y cómo hemos roto muchos de sus prejuicios en ese sentido. La verdad es que es algo para tener en cuenta, algo llamativo. Mira, esas cosas sí que son interesantes en el banco, que deberían llevársela a algún sitio. Entonces, intentas tener con todo tu entorno, evidentemente, una propuesta igual, parecida, pero te encuentras con muchas resistencias. O sea, y sobre todo tengo que decir, las entidades financieras, lo que es el mundo de esto no es, para hacérselo mirar. No sé si hay algún tipo de... Porque vamos, no es como hablarle a una pared. Pero esto es como cuando arriesgas y cuentas algo, merece la pena. Porque ahora mismo mucho de nuestro éxito, multinacionales que confían en nosotros, que trabajamos con ellos, están basadas en ese tipo de relación. La misma que planteamos entre las personas con el resto de organizaciones. Y con proveedores igual. Basado en la confianza, la transparencia, en el proyecto común y nada de que pelearnos por cuatro y perras, sino pensando en el futuro, ¿no? Y pues es lo mismo. Entonces, es vital el ecosistema, si no, no tiene sentido. Y luego a la hora de compartir, pues tenemos una especie de, que yo creo que ya lo veis, de ganas de contar cosas. Que nos pasa con vosotros y nos pasa con más gente. Cuando viene gente siempre nos encanta compartir. Y eso no sale solo, no es que tengamos una idea tal. Y eso viene mucho porque de lo que hacemos. Con lo cual tienes una especie de necesidad de compartir, ¿no? De contar, que dices, oye, somos aquí 4 aldeanos y si quiero cambiar el mundo, estoy cambiando primero yo y, oye, que mira, que funciona, que hay cosas que salen, otras mal, pero que salen. Entonces, ese tipo de necesidad de contarlo es chulo, es chulo. Eso viene también de esto. Y ese espíritu generoso se traduce en este rato que estamos haciendo. Yo desde aquí ya cerraría, para no robaros más tiempo, solamente sí que me gustaría mucho cerrar con una palabra de cada uno de vosotros. ¿Qué me llevo? Una palabra que defina todo. Y, perdón, Pedro. Me gustaría antes de esa palabra además, ya leo 2 o 3 comentarios que han aparecido aquí, ¿no? Y uno de ellos es de Olivier, de Paulo y tal, y dice, aprecio mucho las posturas de vulnerabilidad de José Luis y de Ander en compartir sus frustraciones y mejoras esperadas. Esta postura de humildad es clave para generar confianza. Felicitaciones. Yo esto ya lo sabía, pero me alegra que haya quedado en ello y de verdad que sois un auténtico ejemplo en ese sentido. De verdad daros infinitas gracias, porque no es fácil encontrar gente que sea tan transparente, tan abierta, tan generosa como vosotros. Y yo quería dejar eso muy claro. Y a partir de allá, hagamos palabra. Gracias a vosotros, que siempre que personas que vosotros nos digáis esas cosas nos parece algo que nos sube mucho la moral. Muchísimas gracias.
Cerramos con una palabrita. Me sabe fatal estar aquí robando más tiempo, se me preocupa realmente. Si os parece, empecemos por Paulo, que lo tengo aquí a mi izquierda. Paulo, ¿qué te llevas? Una palabrita, seamos sintéticos, por favor. A ver, si en una palabra todo lo O dos, venga. es muy difícil, pero me llevo una palabra, la importancia de la facilitación. Por ti, Carmen. Gracias, Paulo. Aquí estamos generando realmente este espacio conversacional que yo creo que es lo que nutre, ¿no? Y lo que nos nutre a todos. Muchísimas gracias. Olivier, ¿qué te llevas? Una palabra. Sí, una o dos, venga. Autenticidad. Para José Luis y Ander. Ander, gracias. Gracias, Olivier. Nelly, ¿tú qué te llevas? Pues agradecimiento de que hayan compartido su experiencia José Luis y Ander, ¿no? Como empresa del sector industrial, ¿no? Entonces que están como que no es tan común, ¿no? Que puedan estar tan inquietos por todo lo que tiene que ver estos con las habilidades blandas. Eso es agradecimiento. Gracias, Nelly. Pepa creo que se desconectaba porque había llegado. No sé si estás por ahí, Pepa. Pues Marisol. Espera, Pepa ha comentado, José Luis, Ander, todas y todos, llegando al destino, os dejo. Agradecimiento y ganar de más. Pues un abrazo grande, Pepa. Marisol, ¿qué te llevas de este ratito? Yo os digo 2 o 3 palabras. Una es gracias, escrita con mayúsculas. Otra es diferencia, diversidad, porque bueno, pues yo me muevo en un entorno que está bastante lejano, digamos, a lo que nos habéis explicado. Entonces, bueno, pues me ha encantado oxigenarme con vuestras experiencias. Y la tercera sería humildad y autenticidad, como decían antes por ahí. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Marisol. María. Muy buenas, María. ¿Qué te Hola, llevas? buenas. Yo me llevo pues un agradecimiento muy grande por cómo lo han contado su experiencia y su aterrizaje en todo esta forma de colaborar, ¿no? Que tiene, que es realmente, vamos, me ha gustado bastante. Muchas gracias, María. Alfredo. Yo, hombre, por supuesto, mucho agradecimiento y luego credibilidad, mucha credibilidad por la franqueza tan enorme con la que cuentan los problemas que se enfrentan, ¿no? Entonces, credibilidad, a pesar de esas dificultades. Gracias, Alfredo. Juan, ¿qué te llevas? Añado de lo que han dicho el resto de compañeros, que lo comparto, esa fórmula secreta que ha dicho varias veces José Luis, que era la de con cariño, con cuidado y con conocimiento. Ok, gracias, Juan. José Luis, ¿qué te llevas? Que te he pillado. Ya lo deja de beber. Sinceramente, la autoestima muy alta al escucharos todo lo que decís, que son cosas muy bonitas y nada, se me ha hecho corto todo el rato. Me parece que he hablado demasiado, me gustaría mucho haberos escuchado mucho más y ojalá podamos tener la oportunidad de volver a charlar. Hay muchos temas de que hablar. Muchas gracias. Gracias. Gracias a vosotros por vuestra generosidad en el compartir, totalmente de acuerdo con lo que comentan los compañeros. Ander, ¿qué te llevas tú? ¿Cómo te has sentido? Bueno, pues expresaros a todos muchas gracias, habéis sido muy buenos con nosotros. No sé si... Bueno, me sale el mensaje de que tengo el internet inestable. Si me escucháis bien, si me escucháis mal, me decís. Bien. Gracias por ser tan buenos con nosotros y yo para mí mientras hablábamos hacía la reflexión, lo que me llevo es que al final esto es querer cuidarnos y el cuidado no acaba nunca. Si nos queremos cuidar, pues bueno, seguiremos luchando en ello. Muchas gracias, Ander. Pedro. Bueno, yo me llevo, es un totum revolutum, ¿no? Generosidad, transparencia y fundamentalmente lo que sí que me llevo es falta de tiempo, que es que me encantaría haber podido tener el doble, el triple de tiempo, pero el tiempo no es elástico, desgraciadamente. Y un inmenso agradecimiento a José Luis y Ander y al resto de personas que habéis estado aquí cooperando y colaborando.
Comparto totalmente y absolutamente lo que habéis dicho todos, y el resumen sería el cierre, la generosidad y la autenticidad del nosotros. Así que Juan, ¿tú has sí, respondido? sí, Sí, vale, perfecto. sí, estamos aquí. Creo Pues, que oye, podemos cerrar y agradecidos, y no sé si Pedro quieres avanzar algo. no, simplemente, bueno, dos cosas rápidas, comentaros. El día 24 de mayo tenemos la segunda sesión de la innovación participativa con Alfredo del Valle, que es un tema muy, muy interesante. Simplemente lo dejo ahí y lo comentaremos. Y luego, si alguno no estáis o no tenéis el mail, sabéis que está la grabación y la documentación que tenemos y demás, lo solemos compartir. Entonces, si alguno de vosotros no tenéis el mail, porfa, nos lo enviáis o dejadlo en el chat o lo que queráis, si queréis recibir toda esta información. Y poco más, y mil Y gracias. poco más. Y aquí ya cerramos. Agradecidos. Nos vemos en próximo encuentro a todos. Adiós Un a todos. abrazo. Adiós. Muchas gracias. Feliz semana. Hasta luego, muchas gracias.